Muy buenos días, el Señor les bendiga a todos. Es una gran alegría poder abrir los ojos en este día y saber que nuevas son las misericordias de nuestro Dios para este día presente. El Señor les bendiga, el Señor les ayude a avanzar un paso más en este día precioso. Vamos a leer en las Sagradas Escrituras, en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 22. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 22. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Dice: y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él les respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por la copa de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Queridos hermanos, ayer hemos leído Crónicas, Primera de Crónicas, desde el capítulo 14, los versículos siguientes. Hemos leído cómo en el comienzo del reinado de David, los filisteos vinieron para buscarle y tratar de derrotarlo. Los filisteos no vinieron para pelear contra la nación de Israel. Vinieron específicamente a tratar de derrotar a David, al rey. Así que, hermanos, cuando hay propósitos sobre la vida de alguien, lógicamente que el enemigo no se queda quieto. Va a tratar por todos los medios de desvirtuar, va a tratar de desmenuzar los planes de Dios con la vida de un ser humano. Quiero decirles que también ayer hemos visto cómo David venció a los enemigos después de haber orado en ese lugar llamado Valle de Baal Perasim, donde Dios le dijo que tenía que abrir una brecha en medio de los enemigos y derrotarlos. Y hablé de que Baal Perasim es el lugar del rompimiento, es el lugar del quebranto, es el lugar de romper los moldes hasta que se hagan pedazo y podamos ser lo que realmente Dios quiere que seas. Muchas personas se han quedado en una postura, no sé si llamarle religiosa. Muchos han quedado en costumbres viejas, en paradigmas. Y cuando digo la palabra paradigma, defendiendo cosas que nunca han entendido, pero igual las defienden. Y todo eso ha llevado a un retraso, ha llevado a fracaso, ha llevado a derrota, porque nos hemos moldeado, nos hemos formado, no como Dios quería, sino lamentablemente el tiempo, nuestro carácter, nuestras propias
circunstancias nos han ido moldeando de una manera. Y Dios le dice, David, si vas a empezar bien con el reino, tendrás que tener un quebrantamiento de todo aquello que no sirve. Y entonces allí te vas a extender hacia adelante. Y David lo entendió. Así que le preguntó, ¿qué voy a hacer? Y el Señor dijo, atácalos de frente. Y allí dice que David venció a los filisteos de una manera tremenda. También, hermanos, luego se armaron de vuelta los filisteos y vinieron otra vez en contra de David. O sea, el enemigo no se queda derrotado ni se queda tranquilo porque le hayamos ganado una vez. Volverá a intentarlo. Andará siempre como un león rugiente buscando a quien devorar, siempre alrededor de nuestra vida. Pero también sabemos que Dios no nos dejará. Miren, en este caso, bueno, yo lo he leído ahora al pasaje en el capítulo 5 de 2 de Samuel, verso 22 en adelante. Es el mismo pasaje de Primera de Crónicas 14. Pero quiero decirles que nosotros nos hayamos comportado de una manera en el pasado, que hayamos hecho cosas aún interesantes y buenas antes, que hayamos tenido experiencias notables e importantes allá atrás en nuestro comienzo de la vida espiritual, no significa que esas estrategias sirvan hoy de la misma manera. Por eso es que tenemos muchos cristianos hablando mucho de su pasado, pero no de las experiencias actuales. ¿Cuántas veces hemos escuchado la expresión pensar que yo antes era así en la iglesia? Pensar que yo gané de esta manera. ¿Cuánto oraba antes? ¿Cuánto doblaba mis rodillas? Y ahora, ¿o nos hemos quedado solamente con las pequeñas victorias del pasado? Dios quiere despertarnos al presente, a la hora que nos toca vivir. Y entonces, hermano, cuando el presente se hace una realidad delante de nosotros, también Dios no tiene que ser el Dios del pasado, tiene que ser el Dios que hoy también va a actuar en la realidad de nuestra vida presente. Por eso quería mostrarles que cuando los filisteos van a atacar por segunda vez a este hombre llamado David y a su ejército, David preguntó la primera vez, ¿qué hago? ¿Los ataco o no? Y dijo, vete de frente. Pero ahora no se apoya David en su victoria primera. No se apoya con que ayer ganó, sino que ahora vuelve a preguntar y dice, ¿qué voy a hacer ahora, Señor? Los filisteos están atacándome por segunda vez. Y entonces, hermano, esto me lleva a entender en este día que las estrategias y lo que has aprendido en el pasado de tus experiencias, hoy tienen que ser renovadas, tienen que ser otra vez guiadas por el Señor. Por eso hay muchos evangélicos que no consultan a nadie, porque se basan en que tienen 40, 50, 200 años de cristiano, porque han leído la Biblia, porque
han estado en el pasado en ciertas circunstancias importantísimas de la obra de Dios, pero eso hoy necesita ser renovado. Hoy necesito que el Señor renueve, como dice el apóstol Pablo, renueve mis pensamientos. Y entonces las luchas de hoy son distintas. El enemigo tiene nuevas armas. El enemigo tiene otras estrategias, otras tentaciones, otras formas de tratar de derrotarnos. Entonces hoy necesito la revelación de cómo voy a seguir mis batallas en la vida. David le preguntó por segunda vez: Señor, ya les gané una vez, pero ahora han vuelto de nuevo. ¿Cómo hago? Y escuchen, hermanos, la contestación de Dios. Versículo 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ello enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por la copa de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Qué interesante, hermano, que un hombre de Dios, qué interesante que un rey importante de la nación de Israel en el Antiguo Testamento, qué interesante que un hombre que en su pasado venció al gigante Goliat, hoy esté de rodillas consultando a Dios cómo va a hacer las cosas. Y voy a decirles, con la experiencia de los años que tengo como ministro del Evangelio, hoy estamos viviendo con una generación de cristianos y cristianas que no consultan a nadie. Estamos viviendo una hora donde cada uno hace lo que se le da la gana. Y si trajéramos las palabras del famoso personaje rebelde de esa serie infantil llamada El Chavo del Ocho, él diría: hago lo que se me da mi regalada gana, en el estilo de los mexicanos. Entonces, ¿por qué hoy tenemos tantos fracasos en el liderazgo, en la vida de la congregación, en el trabajo y en la tarea de la obra de Dios? ¿Por qué tengo tantas derrotas en mi vida cristiana, en mi hogar, en mi matrimonio, en la vida de mis hijos? ¿No será que no estás consultando a Dios? ¿Que no le estás preguntando a Dios cómo vas a hacer ahora para salir adelante? Y cuando David le preguntó al Señor, le dijo: esta vez no los ataques. Esta vez vas a rodearlos. No vas a ir de frente. Vas a rodearlos. Y cuando los rodees, espera mientras vas pasando junto como a una especie de palmeras, un pequeño bosque de palmeras llamadas balsameras, porque de allí se sacaba el bálsamo, una especie de líquido. Escuchen, hermanos, dice Dios: cuando pases delante de las balsameras,
aún ahí espera, no te apresures. De golpe vendrá el viento y tomará la copa de los árboles, y las balsameras comenzarán con sus hojas a mecerse, a moverse, y en ese movimiento harán como la marcha de un ejército. Cuando tú escuches eso, cuando tú escuches como el sonido de sandalias, de soldados marchando, entonces ahora atácalos, porque yo ya voy de frente, dice Dios, y los voy a derrotar, y tú vas a derrotarlos. Y así fue, hermanos. Dice David, lo hizo como Jehová se lo había mandado. Permítame terminar en este día este corto mensaje diciéndoles: nunca salgas a pelear tus batallas si no escuchas primero al ejército de Dios avanzar. Recuerdo una pequeña historia que las sedes de la escuela dominical, cuando era alumno de la escuela dominical, y se me quedó grabada de tal manera que aún hoy en los congresos de jóvenes lo sé contar. Y es la historia del león, del burro y del gallo. Y cuenta esta pequeña fábula que en una época muy atrás en la historia, los leones le tenían mucho miedo al canto del gallo. Así que cuando un gallo cantaba en la mañana, los leones tenían tanto miedo que gritaban y huían de ese grito largo de estas aves, de estos bichos llamados gallos. Así que, hermanos, en medio de ese contexto, cuenta la fábula que el gallo venía caminando y de repente apareció un burro, un asno, y se juntó en el camino y marcharon juntos. Marchó el gallo y al lado iba acompañando este nuevo compañero de camino, el asno. Y mientras conversaban y caminaban, tratando de llegar a donde iban, saltó del monte, del bosque, saltó un león gigante que se les cruzó en el camino. Y ese león, rugiendo, se agazapó para saltarles encima. Estaba a punto de atacarlos. El león atacar al asno y al gallo. Entonces el gallo, inclinándose hacia atrás con su cabeza, comenzó, hermanos, a llenar sus pulmones de aire y soltó su grito de guerra. Soltó su largo grito de todas las mañanas. Y escuchen, queridos, cuando el león escuchó el grito estridente de este gallo,
dio un salto hacia atrás, dio un grito como un rugido y se dio vuelta y comenzó a correr como un loco. El león asustado corría del canto del gallo, porque así era. Pero ahora va a intervenir el asno, el burro. Y dice el burro para sí mismo: este león apenas me vio a mí, tuvo tanto miedo que echó a correr porque está asustado de mi persona. Eso es lo que pensaba el burro. Entonces el burro, haciéndose el valiente, sale a correrlo al león. El león va corriendo del canto del gallo, eso es lo que tiene miedo. Pero ahora el burro, creyendo que él es el que ha asustado al león, corre detrás del león. Y cuando lo alcanza, el león está agitado, ya se ha alejado muchísimo de donde estaba el gallo. Y cuando se da vuelta, ve que llega este asno. Y el león le pregunta: ¿qué haces, asno? Y dice: he venido a golpearte porque me he dado cuenta que me tienes mucho miedo y que has disparado cuando me vistes. El león comienza a reírse y dice: escucha, burro, yo no te tengo miedo. Lo que tengo miedo es al canto del gallo. Y cuando él cantó, yo disparé. Pero a vos no te tengo miedo, así que tú serás hoy mi almuerzo. Y saltándole el león encima, lo muerde del cuello y la sangre comienza a salir del cuello de este pequeño burro que está muriendo de la forma más tonta. Y mientras muere, el burro dice esta moraleja: ¿quién me manda a escuchar la trompeta y salir a la guerra si yo no soy soldado? Y esta pequeña fábula, hermano, nos habla de que muchos cristianos, sin consultar a Dios, atacan sus enemigos, sus gigantes, y lamentablemente terminan derrotados porque no consultaron a Dios y no esperaron que el sonido de la circunstancia de alrededor de las balsameras nos indiquen que ahora hay sonido de un ejército marchando y Dios se ha puesto en marcha delante de nosotros. Y entonces, cuando escuches que el ejército de Dios marchando va, como hemos cantado muchas veces, ponte detrás del Señor y por segunda, tercera, cuarta vez siempre serás un vencedor. Así que, hermanos, hoy necesitas afinar el oído espiritual para escuchar si Dios se ha puesto en marcha. Y quiero terminar ahora diciendo solamente estas pequeñas palabras y oramos al Señor. Queridos hermanos, algo va a pasar sobre Argentina. Hoy estamos conmocionados por la muerte de este futbolista famoso y argentino. Hoy la nación entera ha dejado de luchar con el coronavirus y con la crisis fatal económica que hay en este país y la corrupción del gobierno para volcarse solamente a la muerte de este hombre. Pero quiero decirte que escuches más allá de todas esas noticias,
Dios va a hacer algo. Si la iglesia ora como oró David, si la iglesia consulta a Dios, Dios hará sonar la copa de las balsameras y su ejército estará poniéndose en marcha sobre esta nación llamada Argentina. Y yo te digo que algo va a suceder, algo va a venir como una señal de que cuando el enemigo ataca y ataca y ataca, Dios buscará un hombre, una mujer que sean como David, que aprendan a oír y que aprendan a escuchar que Dios se está poniendo en marcha y que cuando Él se pone en marcha, nosotros como iglesia debemos marchar. Y entonces Dios nos dará una victoria tremenda. Así que el Señor les bendiga, el Señor les ayude en este día. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesús. Señor, gracias porque hoy aquellas cosas que me rodean, mi casa, mi familia, mi trabajo, mi situación, aún el contexto donde vivo, mi ciudad, mi provincia, todo eso en algún momento hará sonido de un ejército marchando. Y cuando yo escuche eso, voy a entender que tú, Señor, te has puesto en marcha para darnos una gran victoria contra todos nuestros enemigos, contra todo lo que atenta y ataca los planes y los propósitos de Dios con una vida, con la iglesia, con su pueblo en el mundo entero. Señor, ayúdame a tener la disposición de consultar una y otra vez. No hacer como Josué, que consultó al varón de la espada desenvainada, cómo le ganaría a Jericó, esta ciudad amurallada. Y Dios le dio las estrategias, marchar alrededor la semana entera y los muros cayeron. Pero más adelante estaba la ciudad de Jai, pequeñita, chiquita, y Josué la tuvo a menos y no consultó como consultó contra Jericó. Así que cuando atacaron a Jai, este pequeño pueblo los derrotó y les dio una gran paliza. Ayúdanos, Señor, a tener el corazón de David para oír en esta mañana el sonido de mis balsameras, para oír el sonido de la copa de los árboles, por donde el viento del Espíritu Santo pasa y produce el sonido de un ejército marchando. Señor, viene la hora para Argentina. Viene la hora, Señor, donde tú vas a acomodar cosas que por años han estado desparramadas. Y en primer lugar quieres que tu pueblo sea un pueblo que se humille, que deje de vivir decretando y hablando palabras de autoridad que no sirven para nada, sino que en este día solamente podamos decir: Señor, voy a hacer tu buena voluntad. Cuando tú digas sí, será sí, y cuando tú digas no, será no. Y entonces tendremos victoria, triunfo y ganancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Muy bien, hermanos. Mañana estaremos de vuelta a 7:30 en este devocional pequeño, con una palabra, con una pequeña oración. También quiero decirles que mañana estaremos continuando con el libro del profeta Daniel. Ayer hemos mirado cómo el rey, creyendo porque era el hombre creador de Babilonia, de la séptima maravilla del mundo, se creía un dios, levantó una estatua, pero en un momento, de un plumazo, Dios lo volvió loco y como un asno estaba en el campo comiendo pasto, raspando el suelo y durmiendo bajo las estrellas. El gran Nabucodonosor entendió que antes de la caída está la soberbia. Y mañana seguramente que vamos a aprender alguna lección más de este libro precioso y luego entraremos a algunas palabras proféticas que se extienden hasta este tiempo. También, hermanos, les agradezco a todos los que han estado llamando para colaborar con esta operación Sarepta, de donde sale este devocional, y en este fin de año poder tener un pan de Navidad, que es lo que estamos pidiendo, la ayuda de ustedes para que alguien pase un poquito mejor su Navidad. Así que, hermanos, que Dios les bendiga y Dios les ayude en este día jueves. Gracias por estar ahí, a todos los amigos, a todos los que mandan saludos. Un abrazo grande desde Santiago del Estero. Un abrazo, que Dios les bendiga.